Estamos en Oiga Profe. El programa de hoy lo vamos a ubicar en el marco de la 7ª Semana Internacional de la Comunicación, organizado en Uniminuto en el año 2013. Y nuestra invitada para hoy es la profe Amparo Marroquín. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Amparo. Gracias por invitarme a la Semana de la Comunicación y a este espacio para conversar. A la profe Amparo Marroquín la trae a Colombia su conocimiento sobre el pensamiento y trabajo del profesor Jesús Martín Barbero, pues junto con él ha construido textos y socializado investigaciones que han puesto a pensar a más de uno en temas como la identidad, los procesos de migración, las movilizaciones sociales, la gestión cultural y el análisis de medios de comunicación, dando pistas para repensar la construcción de la cultura y las realidades, no solo en su país El Salvador, sino de toda Latinoamérica. La profe Amparo Marroquín participa en la 7ª Semana de la Comunicación realizada por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto y Oiga Profe la invitó para hablar sobre comunicación y procesos sociales. Bueno, en esta conversación, Amparo Marroquín, me gustaría mucho que tocáramos varios temas. Y quisiera ordenarlos comenzando por el momento actual. Estamos teniendo nuestra Semana Internacional de la Comunicación, que es el evento más importante, nuestra Semana Mayor en la Facultad de Comunicación de Uniminuto. ¿Cómo te has sentido como invitada a una conferencia magistral y tratando este tema de la obra del profesor Jesús Martín Barbero? Cuéntanos, ¿cómo estás? Pues estoy feliz. A mí realmente me ha gustado muchísimo la semana, me parece una experiencia extraordinaria el poder encontrarme con ustedes, con los profes, con investigadores, el poder escuchar a Jesús nuevamente, pero sobre todo lo que más me ha gustado es encontrarme con los estudiantes y escuchar las preguntas tan honestas que ellos están haciendo a partir de la discusión teórica sobre su propio trabajo y sobre lo que realmente termina siendo el reto de todos nosotros como comunicadores cuando nos enfrentamos con una realidad que en Colombia y en Centroamérica nos desborda muchas veces. Amparo, en Colombia y como en otros países de América Latina, el profesor Jesús Martín Barbero es una lectura obligada, es un autor y ha tenido una influencia y un impacto importante en las generaciones de hace 20 años para atrás de comunicadores sociales y de cientistas sociales en general. A mí me gustaría mucho que tú le contaras como profesora a unos estudiantes cuál es el impacto que genera ese pensamiento que acabas de mencionar en un momento específico de la historia de la comunicación en América Latina, cuando Jesús viene, plantea el tema de la comunicación como parte de la cultura que hoy podría parecer normal. ¿Qué fue lo que rompió? ¿Qué es lo que lo hace tan novedoso y tan importante? Bueno, los filósofos tienen esta frase, les gustan mucho estos autores primeros, entonces tienen esa frase de Aristóteles en la metafísica, donde Aristóteles dice: como los ojos del murciélago son ciegos a la luz, así nosotros somos ciegos de alguna manera a lo que es más evidente ante nuestros ojos, ¿no? Y a mí me parece que ese fue un poco el trabajo de Martín Barbero, que fue mostrarnos algo que era muy evidente pero que nosotros no estábamos viendo, porque estábamos enfrascados en ese momento en descubrir toda la ideología que los medios de comunicación nos vendían. Es decir, era un momento que en América Latina lo importante era que un comunicador comprometido tenía que saber hacer análisis de discurso que mostraran justamente cuánto de ideológico, cuánto de manipulación nos estaban vendiendo a través de los medios de comunicación. Y Martín Barbero, a mí me parece que lo que hizo fue sentarse, escuchar, ver, y entonces decir: oiga, pero yo no veo que la gente esté leyendo las cosas de esa manera como usted me está diciendo, ¿no? O sea, parecería que de alguna manera eso hace, si uno revisa el libro de Comunicación Masiva, Discurso y Poder, que es un libro donde de alguna manera él trabaja el tema de la semiótica, de cómo hacer análisis de los textos, él tiene un apartado donde él dice: este apartado voy a tratar de pensar qué pasa si todo lo que yo estoy poniendo en el libro no es así. Intenta ser como un pensar en negativo, ¿no?
Y entonces en ese pensar en negativo me parece a mí que él está ya como tratando de decir, a ver, parémonos un momento, veamos y escuchemos qué pasa si el énfasis no está en el medio de comunicación, en ese discurso que nos está intentando manipular, sino que el énfasis está en la manera como nosotros lo leemos, está en esas mezclas que hacemos, en esa resistencia, pero al mismo tiempo esa complicidad que tenemos con el medio, en esas muchas maneras de usarlo y de reusarlo, ¿no? Eso es lo que a mí me parece que... Amparo, y sobre el segundo punto que a mí toda la vida me ha parecido tan interesante, pero a veces tan esquivo para ser comprendido, digamos, por estudiantes más jóvenes que entran con sus trabajos de investigación, que comienzan a aprender estas metodologías pues muy formales, algunas veces vienen de la antropología, otras veces vienen de la sociología. El tema de mirarlo de los mapas nocturnos como una metodología, como un método, a mí me parece muy interesante. Me gustaría mucho que tú pudieras, digamos, devanarlo un poquito más masticado, por ponerle una palabra, para estudiantes más jóvenes, cómo esto puede ser una metodología que está a su alcance cuando ellos quieran abordar un tema de investigación. La comunicación es una ciencia, es una de las grandes preguntas, y ahí, digamos, a lo mejor tendríamos que intercambiar y switchar papeles, y entonces yo te diría, oiga, profe, pero la comunicación para usted también es una ciencia. Ya sé que no me vas a contestar ahorita, ¿no? Pero digamos, a ver, entonces, en esa preocupación de que la comunicación es una ciencia, Jesús lo que nos va a decir es, a ver, en todo caso, la comunicación es un campo vasto de estudio al que nosotros nos vamos aproximando, pero olvídese, como deje esta gran angustia y esta gran inquietud de si que lo que usted está haciendo es ciencia, que si lo que usted va a llegar es a la verdad absoluta, y más bien usted trabaje. Tú sabes que las primeras publicaciones de Jesús fueron poesías, ¿no? Entonces, hay una poesía donde Jesús dice, él habla de la débil y estéril metafísica, ¿no? O sea, y es un poema que él escribe cuando tiene como 20 años, y a mí me parece que desde ahí él se está peleando con esta fascinación que nosotros tenemos por decir, a ver, dígame, pero, a ver, por ejemplo, ¿cómo funciona la televisión? Pero dígame de una buena vez cómo es el asunto, ¿no? O por ejemplo, en el caso de El Salvador, a nosotros nos pasa mucho este afán por la encuesta de opinión pública, ¿no? Esta angustia por encontrar en la encuesta de opinión pública cuál va a ser el candidato que va a ganar la elección. Y si no lo encontraste es porque tuviste un error en el método. Y no puede ser porque las cosas se te movieron muy rápido. Y entonces, entender que lo que nosotros hacemos son mapas nocturnos, quiere decir que no es necesariamente que hubo un error en el método, es decir, es que nos aproximamos en un momento oscuro, en un espacio como muy, o a lo mejor justamente tan luminoso que nos ciega, ¿no? Y en esa medida, entonces lo que nosotros vamos a tener es eso, ¿no? O sea, yo creo que Jesús nos invita de alguna manera como a no estar con este afán académico de que yo voy a... Menos mal que no hay premio Nobel en comunicación, ¿no? Entonces podemos relajarnos y vivir la vida en paz y tratar de hacer cosas mucho más honestas para que realmente respondan, digamos, a las urgencias del país y no a una moda o a una cuestión de esas, ¿no? Jesús Martín Barbero permitió pensar la comunicación desde la cultura, desde el sentido de una sociedad y sus formas de vivir. También desde lo metodológico, pues el comunicador se aproxima a una realidad que a veces no ve claramente y que al descubrirla quiere transformarla. Por último, desde el aspecto ético y político, porque Jesús Martín Barbero llama a pensar la comunicación desde América Latina, desde sus contextos y conflictos. Estos son algunos de los resultados de la tesis doctoral de la profe Amparo Marroquín y que compartió con los asistentes a la 7ª semana de la comunicación de Uniminuto. Yo estoy encantada que Jesús Martín Barbero te haya traído a Colombia y te haya relacionado también con nosotros, que somos un poco su medio ambiente. Pero también sé que además de tu interés en Jesús Martín Barbero y de su trabajo, que es colombiano pero también es latinoamericano, de hecho lo conociste en Guadalajara, hay otras razones que te han traído a Colombia. Sé que has trabajado en algunos libros colectivos de América Latina y me gustaría mucho que nos contaras qué otras cosas has articulado desde El Salvador con otros países que pasan también por Colombia. Pues mira, hace algún tiempo trabajamos con Germán Rey, digamos, Germán empezó a revisar
cuáles eran las narrativas del delito que los periódicos en América Latina construían. Herman encontró que en el caso de Centroamérica la narrativa de la violencia pasa por las pandillas, particularmente por la Mara Salvatrucha y la Barrio 18, y empezamos a hacer un trabajo para revisar cómo los periódicos centroamericanos representaban a los jóvenes de pandillas. Y yo creo que encontramos como dos elementos que son claves, y el primero es que la narrativa de las pandillas es una narrativa que se usa con fines electorales muchas veces, es decir, Rosana Reguillo decía hace mucho tiempo que quien controle los miedos es quien va a controlar realmente nuestras sociedades, y en la medida en que un presidente dice que las pandillas están haciendo estragos y promete mano dura, en esa fórmula funcionó durante muchísimo rato, y digamos era una fórmula electoral de éxito. Digamos, el último que consiguió éxito con esa fórmula fue el presidente de Guatemala ahorita, Otto Pérez Molina, que la campaña fue mano dura, cabeza y corazón, ¿no? Ese era el eslogan de la campaña presidencial de Otto Pérez Molina, y justamente lo que prometía era eso, ¿no? Mano dura contra las maras, contra la delincuencia. Encontramos también que esta figura del pandillero había empezado a ser usada por los medios de comunicación en sustitución de la figura del guerrillero, en el caso de El Salvador. Es decir, mientras teníamos la guerra, El Salvador estaba mal por culpa de los guerrilleros. Pero cuando se termina la guerra ya no le podemos echar la culpa a ellos, porque ya lo que tenemos es una sociedad desarmada, donde se supone que todo está bien. Entonces, ¿por qué estamos mal? Por culpa de los pandilleros. Entonces, de alguna manera, en el discurso de los medios de comunicación hay una sustitución de estas figuras, y entonces siempre tenemos esta figura de a quién le podemos echar la culpa, ¿no? Que es una cuestión como muy complicada, pero que ha servido, y que en el caso de Honduras, por ejemplo, después del golpe se vio con mucha claridad cuando le dan el golpe a Mel Zelaya, cómo las notas sobre pandillas bajaron, porque ya no necesitabas a las pandillas, tenías a los celayistas, ¿no? A los seguidores de Mel Zelaya, que fue el presidente depuesto. Entonces, todos los problemas de Honduras tenían que ver con los celayistas. Y lo que digamos, en noticias anteriores hablaba sobre las pandillas, ahora lo decía de los celayistas. Es decir, quién roba, quién viola, quién mata, quién hace disturbios, quién esto, ya no son los pandilleros, sino los celayistas. Y en el caso de El Salvador ya no son los guerrilleros, sino los pandilleros, ¿no? Entonces empiezas a tener este tipo de sustituciones. Fue muy interesante este trabajo colectivo que hicimos con Colombia, con Argentina, con México, de ir revisando un poco estos grandes relatos que se construían. También sé que participaste en otro trabajo, que es aquel de los saberes indispensables y los saberes desechables, que también quisiera que nos contaras un poquito, porque también está relacionado con tu relación con Colombia. Y bueno, ahí digamos, este fue un proyecto que Omar Rincón y Jesús Martín empezaron a pensar, que era, bueno, a ver, ¿cuáles son esos saberes que tenemos en nuestras universidades? ¿Qué es lo que cabe dentro de nuestras universidades? ¿Y qué es lo que no estamos metiendo, que es importante meter y contar y discutir y narrar, ¿no? Entonces nos pidieron a profes de toda América Latina que empezáramos a contar eso, ¿no? Y entonces lo que yo hice fue contar justamente dos de los grandes relatos que pasan como de lado en nuestros programas académicos, pero que a veces no hemos sabido integrar en El Salvador, que son la migración y la violencia, ¿no? Es decir, la violencia de las pandillas. Hay mucha gente ahora haciendo relatos sobre eso. Cuando yo escribí ese texto, había una pintora que había dicho que El Salvador era la República de la Muerte, y que sí teníamos que entendernos, y había hecho toda una propuesta estética sobre la República de la Muerte. Y a mí me parece que a veces en la Academia de Centroamérica metemos poco eso en nuestros currículos formales. Es decir, lo metes como un tema así exótico, y mira cómo somos de violentos, pero no lo estamos reflexionando, no cabe a veces eso en nuestras universidades. Y la migración también, digamos, quizá la migración se ha estudiado más, pero también ha sido poco retomada y poco visitada. Se mira más bien a veces como un problema, se habla del problema de la migración, y no como una realidad cotidiana que nos ha ido construyendo identidad, que nos ha ido construyendo relatos. Uno puede ir con la gente en muchos lugares en Centroamérica y decirle, a ver, usted, ¿cuál es la música de la migración? Y la gente te canta. ¿Cuál es el santo de los migrantes?
Y en el caso de El Salvador te dicen, Monseñor Romero nos cuida para ir en el camino. ¿Cuál es, verdad? O en otros lados te dicen que es Malverde, ¿no? Que es el mismo patrón de los narcos. Entonces, digamos, pero hay ahí como muchas mezclas interesantes que estamos viviendo y que no las estamos contando, ¿no? Entonces, en este libro de Saberes Indispensables, lo que yo ponía era un poco ese punto, ¿no? O sea, que teníamos que seguir escuchando estos procesos y tratar de entenderlos, otra vez poniendo la cultura al centro y tratando de entender cómo nos estamos contando a partir de eso. Porque eso se vincula un poco con una gran pregunta que todos los académicos o quienes estamos en las universidades en un momento dado con la responsabilidad de formar nuevas generaciones nos hacemos, y es ¿qué es lo que ahora se vuelve un saber absolutamente indispensable para esta nueva generación que posiblemente no lo era en el pasado, en el inmediato pasado? Te agradezco mucho que lo menciones porque creo que también es un punto sobre lo cual tendremos que aprender los colombianos. Yo personalmente creo que estos años de guerra en Colombia, estos tiempos de conflicto armado y de conflicto social tan duros, ya nos han dejado un montón de lecciones, y es que muchos para sobrevivir han tenido que desarrollar una creatividad inmensa en los sectores populares, en la sociedad, en las organizaciones sociales, que yo no sé si realmente están llegando a la universidad y se están convirtiendo en temáticas y en contenidos y en dinámicas y en metodologías legitimadas en la academia para formar a estas personas. A veces formamos estudiantes más para el pasado que para el futuro. No, y fíjate, en eso que tú estás diciendo yo creo que es, a ver, ¿cómo recuperamos esa creatividad de la gente, esa capacidad de reinventarse en medio del dolor y en medio del sufrimiento? Y al mismo tiempo, en la medida en que Colombia llega a los acuerdos de paz, ¿cómo no perdemos esa capacidad de reinventarnos, ¿no? Que a lo mejor también eso, en el caso de Centroamérica, ha sido uno de los procesos más duros, ¿no? O sea, como que te llega de pronto un cansancio, o sea, ya estamos en paz, déjeme en paz. Entonces, ¿cómo no perder nunca la rabia? ¿Cómo no perder la esperanza? ¿Cómo recuperar eso y mostrárselo a la gente? Creo que es un reto que desde la comunicación tenemos y que vamos a tener, creo que siempre. La reconciliación no termina con los acuerdos de paz, empieza con ellos. En este sentido, la profe Amparo Marroquín invita a todos los colombianos a trabajar por la reconciliación y la memoria, para recuperar el tejido social que se ha roto a lo largo de décadas de violencia. Asimismo, es importante conocer el punto de vista y la voz de los jóvenes en un proceso de posconflicto. Incluso las nuevas generaciones que nazcan en dicho proceso tienen el derecho a manifestar sus nuevas vivencias y experiencias, pues también ellas juegan un papel muy importante a la hora de sanar las heridas y garantizar la no repetición de las violencias, pues son también parte de la historia. Y así haremos la comunicación, ese ámbito trascendental que ya de hecho lo es. Amparo, muchas gracias. Creo que ha sido una conversación muy interesante que va a enriquecer a nuestra audiencia, más que todo juvenil. Entonces, oiga, profe, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La violencia nos está llevando a narrarnos de cierta manera. Pues resulta que esta reflexión que estoy haciendo sobre Martín Barbero es la que me ha permitido a mí